lo llamaban un genio. Lo llamaban una estrella en ascenso en la neurocirugía. Pero nadie preguntó jamás quién le preparaba el desayuno a las 5 de la mañana, todos los días, durante 18 años. ¿Quién caminaba al trabajo en la nieve con agujeros en los zapatos para que él tuviera dinero para almorzar? Nadie preguntó jamás por mí. Soy Gloria Espinosa, tengo 72 años. Y mientras todos aplaudían el éxito de mi hijo desde una gala con champaña en la azotea, yo estaba de pie afuera de ese mismo edificio, ni siquiera invitada, pero no estaba ahí para comer. Estaba ahí para verlo firmar algo, un contrato de arrendamiento conmigo. Yo no planeaba criar a un doctor. Yo planeaba criar a un buen hombre. Alguien amable, alguien que recordara las manos que lo levantaron. Pero la vida tiene su forma de sorprenderte, especialmente cuando entregas todo lo que tienes y no pides nada a cambio. Yo tenía 37 años cuando mi esposo murió, atropellado por un conductor borracho camino a casa desde su turno de noche. Era un hombre callado, de palabras suaves, muy orgulloso de ser mecánico de los camiones de la ciudad. No éramos ricos, pero teníamos nuestra pequeña rutina, una casita y un niño pequeño, Tomás. Después del funeral, Todo cambió. el seguro apenas cubrió el costo de su entierro. Yo no tenía un título, ni un plan de respaldo, solo un niño de ojos grandes y fiebre cada vez que el invierno se adelantaba. Tomé el primer trabajo que encontré, acomodando libros en la biblioteca pública. Salario mínimo, sin prestaciones. Pero era un lugar silencioso. Y en ese silencio me hice una promesa a mí misma. Tomás nunca se irá por así que me despertaba a las 5 de la mañana todos los días. Preparaba avena. Le empacaba su almuerzo. Caminaba 5 cuadras en el frío. Abría la biblioteca a las 7. Le sonreía a los extraños y apilaba libros con callos en los dedos. Tomé turnos extra durante los programas de lectura de verano para que él pudiera ir al campamento de ciencias. Me salté mis revisiones con el dentista para que él tuviera una mochila decente. Nunca me compré zapatos nuevos, solo pegaba la suela hasta que se curvaban. Él nunca se dio cuenta y honestamente yo no quería que lo hiciera. Cuando lo aceptaron en la Facultad de Medicina de la UNAM con una beca parcial, lloré durante 2 días seguidos. No por orgullo, sino porque los números no cuadraban. Tendría que trabajar los fines de semana. Tendría que dejar el trabajito de limpieza que le hacía a un vecino y tomar el inventario nocturno en el archivo de la biblioteca. Pero lo hice en silencio, sin alardes. No fui a su ceremonia de bata blanca. Le dije que tenía un resfriado. La verdad era que no podía pagar el vuelo. Aún así, vi la transmisión en vivo. Lo vi caminar por ese escenario, con la postura recta, su sonrisa amplia, y me sentí llena, vacía y llena al mismo tiempo. Esa es la cosa extraña de ser madre. Das hasta que tu propio nombre se desvanece, y de alguna manera eso sigue sin ser suficiente. Pasaron los años. Tomás se convirtió en un hombre que apenas reconocía. Trajes caros, reloj de platino y una esposa fría y pulida llamada Mariana, que me saludaba con el tipo de sonrisa que la gente reserva para los extraños y los elevadores. No fui invitada a su boda. Él me dijo que sería una reunión pequeña. Las fotos en internet mostraban 300 invitados, un jardín en el Valle de Guadalupe y torres de champaña. Pero me quedé callada. Cada cumpleaños le enviaba una tarjeta. Cada Navidad horneaba galletas. Cada vez que cambiaba de trabajo, le enviaba una carta escrita a mano diciéndole que estaba orgullosa. Mantuve mi distancia porque eso era lo que él parecía querer. Pero una madre siempre tiene esperanza. La esperanza de que tal vez un día se den la vuelta y digan: «Gracias,
Recuerdo que ese día nunca llegó. Entonces, una mañana de jueves, me llamó de la nada. Hola, mamá. Solo quería avisarte que vamos a abrir mi nueva clínica en el último piso de la Torre Altavistro. Hay una cena de celebración el viernes por la noche, solo para que sepas. Los padres de Mariana y algunos socios del hospital estarán ahí, así que puede ser un poco formal. No era una invitación, era una advertencia, pero fui de todos modos. Me puse mi mejor vestido, azul marino, un poco descolorido en los puños, me cepillé el cabello, tomé el tren, subí en el elevador hasta el piso 40. El restaurante de la azotea resplandecía. Pisos de mármol, orquídeas colgantes, un jazz suave zumbando en el aire. Me paré frente a la mesa de la anfitriona. Revisó la lista. Mi nombre no estaba ahí. Vi a Tomás en la mesa central, riendo, chocando copas, de pie junto a un letrero que decía: Doctor Tomás Espinosa, innovador neuroquirúrgico del año. Caminé hacia él y sonreí. Hola, mi amor. Creo que hubo una confusión. No hay un asiento a mi nombre. Él me miró, parpadeó y luego se acercó, bajando la voz. Mamá, tal vez sea mejor si vas a comer algo abajo. Este lugar es un poco exclusivo. No quiero que te sientas fuera de lugar. Me quedé ahí de pie. Todo el oxígeno abandonó mis pulmones. Mariana asintió a su lado. No se preocupe, señora Espinosa. Hay un pequeño deli en la esquina que probablemente va más a su ritmo. No lloré. Sonreí porque en ese momento recordé algo muy importante. A principios de esa semana, Tomás había firmado un contrato de arrendamiento de 10 años para su clínica en el último piso de ese mismo edificio. Un contrato con una empresa que me pertenece. Mi nombre no está en el letrero, pero está en las escrituras. Y en cada página del contrato de arrendamiento, que lo vi firmar a través de un cristal de un solo lado frente a mi abogado. Él nunca preguntó quién era el dueño del edificio. No le importó, pero le importará. Esta no es solo una historia de venganza. Esta es una historia sobre recordar quién eres cuando incluso tus propios hijos intentan borrarte. Puede que yo no tuviera un asiento en esa cena, pero el edificio entero me pertenecía. No me fui de inmediato. Después de que Tomás me miró a los ojos y me dijo que yo no encajaba en el restaurante de la azotea, me quedé ahí unos segundos fingiendo leer el arte en la pared detrás de su cabeza. Era un desastre abstracto, pinceladas rojas y negras sobre un lienzo blanco. Probablemente se llamaba algo así como tensión moderna. Muy apropiado, él no gritó, no maldijo. Eso habría sido más fácil, honestamente. Fue educado, profesionalmente distante, el mismo tono que le había escuchado usar con los meseros, los choferes de Uber, y una vez con el conserje de su edificio. Era el tono de un hombre que quería que el mundo supiera que había rangos y que yo no estaba a su nivel. Y dije algo como, por supuesto, mijo, que lo dice. Y luego me di la vuelta y caminé hacia el elevador, apretando mi abrigo solo un poco más. Cuando las puertas se cerraron, me quedé mirando mi reflejo en el panel de espejos. Las líneas suaves de mi rostro, las patas de gallo cerca de mis ojos, la mujercita cansada con las manos cruzadas pulcramente frente a su bolso. Y por una fracción de segundo me pregunté, ¿cuándo me volví invisible para la persona a la que le di todo? Esa es la parte que más duele, ¿verdad? No es el insulto, es el borrado, no que te griten, simplemente que te omitan. Tomé el tren a casa esa noche con mi abrigo abotonado hasta arriba. No porque tuviera frío, sino porque se sentía como lo único que me mantenía armada cuando entré a mi departamento, silencioso, ordenado, lleno de fotos enmarcadas de Tomás a lo largo de los años. Me paré junto al librero y no me moví por un largo rato. Hay una foto de él en su 6º cumpleaños.
con betún en la nariz, sosteniendo un estetoscopio de juguete. Me había quedado despierta 2 noches, tejiéndole un suéter rojo ese año, porque vio uno en un catálogo que no podíamos pagar. Usó ese suéter todos los días, hasta que las mangas se estiraron más allá de sus manos. Ahora yo era demasiado inadecuada para sus fiestas exclusivas. Sé que no estoy sola en esto. Hay tantas madres, abuelas, mujeres como yo, que dieron todo, y ahora se sientan en silencio en las mesas de la cocina, mientras sus hijos publican fotos de cenas a las que no fueron invitadas. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si hubieras sido borrada en silencio por las personas por las que más te sacrificaste. Si es así, solo asiente para ti misma o deja una palabra en los comentarios más tarde. Sin presión, solo una palabra que capture cómo te sentiste en ese momento. La mía, desechada. 2 días después de la cena, recibí una llamada de Tomás. Quería revisar algo sobre el contrato de arrendamiento de su clínica. Su voz era casual, solo cosas de papeleo, pero podía escuchar la tensión debajo de ella. Es curioso lo pequeña que se siente la gente cuando necesita ayuda de alguien a quien acaban de descartar. Le dije que tendría que hablarlo con el administrador de la propiedad. Sí, claro. ¿Quién es el dueño del lugar de todos modos? Preguntó. Sonreí. Solo un grupo de inversión, dije. Lo cual no era mentira, porque yo soy el grupo de inversión. Allá, por el 2005, cuando la biblioteca donde trabajaba recortó personal y ofreció liquidaciones a los empleados más antiguos, tomé el cheque. Era pequeño, pero lo sumé a los ahorros silenciosos que había construido con cada trabajito de limpieza, cada cupón, cada corte de cabello que me salté. Busqué a una mujer llamada Margarita, una vieja amiga del mostrador de préstamos, que desde entonces había empezado a trabajar en bienes raíces comerciales. Ella me presentó a un pequeño círculo de mujeres como nosotras, viudas, divorciadas, secretarias que discretamente se habían convertido en inversionistas. Con el tiempo, nuestro dinero juntado se convirtió en propiedades reales, estacionamientos, edificios pequeños. Luego, un día, un viejo rascacielos en el centro salió a la venta para ser remodelado. Dudé, pero algo dentro de mí susurró: le diste a todos los demás un futuro. Tal vez es hora de reclamar el tuyo. Así que lo hice. La Torre Altavista se convirtió en una de nuestras propiedades silenciosas, administrada por una empresa externa, bajo el nombre de una sociedad que nadie relacionaría conmigo. Y nunca se lo dije a Tomás porque una parte de mí tenía miedo de que lo supiera, solo querría sacar algo de ello. Y la otra parte de mí quería saber quién era él realmente, sin saber que yo podía ayudarlo. Ahora lo sabía. Más tarde esa semana caminé frente a la torre solo para verla desde la banqueta. Había un letrero nuevo: Instituto Neurológico Espinosa, piso 40, en gruesas letras plateadas. Mi nombre, no el mío. Entré al vestíbulo y vi al equipo de limpieza. Una de las mujeres, Rosalinda, llevaba 5 años trabajando en esa ruta. La conocía porque una vez doblamos folletos juntas en un evento de la iglesia. No me reconoció al principio. Luego sus ojos se abrieron de par en par. Doña Gloria, dijo, ¿qué hace usted por aquí? Miré a mi alrededor. Solo revisando algo que es mío, dije suavemente, y ambas sonreímos. La ironía quemaba un poco. Tomás pensó que yo no era lo suficientemente buena para sentarme en su mesa, pero la verdad era que cada centímetro de esa mesa descansaba sobre un piso que yo ayudé a pagar, un techo que yo construí, un espacio que yo hice posible, no con títulos ni maestrías, sino con sacrificios invisibles. Y ahora él estaba atado a mí, le gustara o no. Un contrato de 10 años, con duras penalizaciones por cancelación anticipada. Atrapado. Me había excluido de una cena.
Pero ahora yo tenía el poder de determinar si toda su carrera tenía o no un techo sobre su cabeza. Y no estaba enojada. Simplemente estaba harta de ser invisible. Porque esto no se trata solo de ser humillada. Se trata de reclamar la dignidad que quedó enterrada bajo décadas de mamá. Puedes. Miré hacia arriba a la torre de nuevo. Que siga subiendo. Pero ahora yo sostengo la tierra bajo sus pies. Hay algo especialmente cruel en ser olvidada mientras aún estás viva. No me refiero a olvidada como un cumpleaños que se pasó o una llamada no contestada. Me refiero a olvidada como si hubiera sido borrada del sentido de quiénes son ellos mismos. Como si tu presencia, tu amor, tus sacrificios nunca hubieran existido en primer lugar. Así es como se sintió esa noche. Después de que Tomás me dijo que yo no pertenecía a su cena, me fui sin decir una palabra. No quería hacer una escena. No quería darle a Mariana la satisfacción de verme flaquear. Pero sí flaqueé, solo que no frente a ellos. El viaje en el elevador hacia abajo fue silencioso. Nadie más en la cabina, solo yo y el dolor. Recuerdo mirar por el panel de cristal mientras descendíamos, viendo las luces del centro parpadear en el horizonte. Solía pensar que esas luces significaban algo: ambición, esperanza, la promesa de una vida mejor. Pero en ese momento solo parecían ilusiones, distantes y frías, como los ojos de mi hijo cuando me dijo que me sentiría más cómoda en otro lugar. El viaje en tren a casa fue borroso. Me aferré a mi bolso como a un salvavidas y me quedé mirando el asiento frente a mí. A mi alrededor los extraños miraban sus teléfonos, cabeceaban, bostezaban. La vida seguía, pero dentro de mí algo se detuvo. No solo la vergüenza, eso se desvanece. Lo que no se desvanece es darte cuenta de que alguien a quien criaste ya no te reconoce como alguien digno de incluir. No estaba invitada. Eso estaba claro, pero lo que dolió más no fue el nombre que faltaba en la lista de invitados. Fue el espacio que faltaba en su vida. Ni una silla, ni un plato, ni siquiera un «mamá, estás bien al paso» cuando aparecí sin avisar. Me vio y aún así no me vio. Cuando llegué a casa, dejé las luces apagadas. Mi departamento se sintió más pequeño esa noche. O tal vez yo me sentí más pequeña en él. Caminé directo al librero y me senté en el suelo. Ahí es donde guardo la caja. Cada madre tiene una caja. Esa con los dibujos de la escuela, las pulseritas del hospital, las tarjetas de cumpleaños, las notas a medio escribir que alguna vez dijeron: «Te quiero más que a los dinosaurios». Abrí la tapa despacio. Adentro, Tomás vivía a todo color. La cobijita que le tejí durante las madrugadas mientras le daba de comer. El listón del concurso de ortografía por el que lloró porque solo era el segundo lugar. Una tarjeta del Día del Padre que me hizo en tercero de primaria porque se dio cuenta de que yo cumplía ambos roles. Eres mi mamá y mi papá. Trabajas más duro que nadie. Un día te voy a comprar una casa. Me reí, no en voz alta. Solo ese tipo de risa ahogada que apenas pasa de tu pecho. El tipo que se siente más como duelo que como humor. Él había olvidado todo eso. O peor, lo recordaba y ya no le importaba. A la mañana siguiente, saqué la tarjeta de la caja y la puse en la mesa de la cocina. Me senté con ella mientras tomaba mi café. Estaba amarillenta y doblada en las esquinas, escrita en crayón azul con una R al revés en la palabra dura. Duro tenía 8 años. Yo tenía 41 y estaba cansada y preocupada todo el tiempo. Y aún así logré sacarnos adelante. Ahora él tenía 38, rico, sano, viviendo en un departamento con techos altos y pisos de mármol. Y yo ni siquiera valía un asiento en su celebración. Hay un tipo de soledad que no grita, simplemente se asienta. Te encuentra en los momentos tranquilos, cuando estás picando verduras, una sola persona,
o viendo un programa del que solían reírse juntos. Solo que ahora es puro ruido en una habitación vacía. Esa noche me preparé un sándwich de queso derretido y me senté en la mesa de la cocina con la tarjeta del Día del Padre apoyada como si fuera compañía. No tenía apetito, pero me comí cada bocado porque eso es lo que haces cuando te has entrenado para no desperdiciar nunca. Tomás lo habría tirado. Siempre odió las sobras. El teléfono no sonó esa semana. Ninguna disculpa, ningún mensaje incómodo, nada. Y sabía en mis huesos que no llegaría porque para disculparte tienes que creer que has hecho algo mal. Y Tomás no lo creía. Para él tenía todo el sentido del mundo. Yo ya no era parte de la imagen que él quería mostrarle al mundo. La madre que lo crió había sido reemplazada por una mujer mayor que usaba ropa pasada de moda y hablaba demasiado bajo. Me había archivado como a un viejo anuario escolar. Nostálgico en teoría, pero no es algo que llevas a cenar con tus colegas. Fue entonces cuando el dolor se convirtió en otra cosa. No en enojo, todavía no. Era algo más silencioso, algo más frío. Era comprender que había hecho todo bien. Y aún así no era suficiente. No lo había abandonado. No le había fallado. Simplemente había sobrevivido a mi utilidad ante sus ojos. Y Eso fue lo que me rompió. Me levanté y lavé mi plato, volví a poner la tarjeta en la caja, cerré la tapa y, por primera vez, lo dije en voz alta para nadie. Ya no me mereces. No lo dije como venganza. Lo dije como supervivencia. Y tal vez ese fue el momento en que comencé a convertirme en algo más que solo la madre olvidada de alguien. Tal vez ese fue el momento en que comencé a convertirme en mí misma otra vez. Era un miércoles, nublado, silencioso, el tipo de día que hacía que la ciudad pareciera estar conteniendo la respiración. Me desperté a las 5:12 de la mañana. No porque tuviera que hacerlo, sino porque mi cuerpo todavía pensaba que necesitaba preparar el desayuno para alguien que ya no vivía ahí. Puse agua a hervir para un té y me senté en la oscuridad, escuchando el leve zumbido del tráfico, el tic-tac del radiador y el silencio de un hogar que alguna vez había estado lleno de propósito. Y fue entonces cuando lo dije en voz alta por segunda vez. Ya no me mereces. Esta vez no lo susurré, lo dije como un hecho, como algo que sabía desde hacía mucho tiempo, pero que había sido demasiado educada para reconocer. Eso es lo que pasa con las madres como yo. Inventamos excusas, suavizamos las cosas. Decimos que está ocupado o que ella está bajo estrés o que no lo dijeron con esa intención. Los protegemos incluso cuando ellos han dejado de protegernos. Pero en algún punto dejas de dar excusas, no porque estés amargada, sino porque has despertado. Y esa mañana de miércoles yo desperté. Abrí mi closet y saqué una caja azul marino que no había tocado en años. Adentro había un folder marcado como inversiones privado. Allá por el 2005 había tomado una decisión que no encajaba en la historia de una vieja bibliotecaria cansada. Usé el cheque de liquidación del recorte de la biblioteca para unirme a un grupo discreto de mujeres mayores como yo, que juntaron lo poco que tenían en bienes raíces. No nos reuníamos en salas de juntas. Nos reuníamos en cafeterías con café de olla con refil y compartíamos hojas de cálculo sobre mesas pegajosas. Algunas personas coleccionaban antigüedades. Nosotras coleccionábamos metros cuadrados. Con los años fui sumando a mi parte. No derroché, no lo presumí. Solo seguí invirtiendo en silencio, con cuidado. La Torre Alta Vista era nuestra joya de la corona, nuestra adquisición más grande. Mi nombre no estaba en los letreros, pero yo poseía el 38% de la sociedad controladora que era dueña. El papeleo estaba en esa caja azul marino, debajo de una
pila de viejos boletines de la iglesia y recortes de recetas. Solía decirme a mí misma que lo mantenía en secreto porque no quería que Tomás sintiera presión. Pero ahora veía la verdad. Lo mantuve en secreto porque tenía miedo de descubrir lo poco que me valoraba cuando creía que yo no tenía nada que ofrecer. Resulta que tenía razón en tener miedo. Ese descubrimiento no trajo furia, trajo claridad. Durante décadas pensé que si era lo suficientemente paciente, lo suficientemente leal, lo suficientemente entregada, mi hijo un día se daría la vuelta y diría: gracias, ahora te veo. Pero ese momento nunca llegó y me di cuenta de que no iba a llegar, no porque yo no fuera digna de ello, sino por... Así que hice una lista, no de cosas para comprar o venganzas para planear. Una lista de cosas que había olvidado sobre mí misma. Me gradué con honores de una carrera técnica cuando Tomás tenía 4 años. Leí 84 libros en un solo año. Aprendí sola fórmulas de Excel a los 56 años. Una vez cosí a mano una colcha entera mientras me recuperaba de una neumonía. Construí un portafolio de bienes raíces con el sueldo de una asistente de biblioteca y 0 ayuda externa. No hice esa lista para presumir, la hice para recordar. Porque cuando has sido la madre de alguien por tanto tiempo, olvidas que tú también eres una persona completa. Esa tarde, caminé hacia el centro. Estaba lloviznando, ese tipo de lluvia brumosa que te deja la chamarra húmeda, pero el espíritu alerta. Me paré cruzando la calle frente a la torre Altavista y me quedé mirándola hacia arriba. Fue entonces cuando vi a Tomás salir por las puertas giratorias. Estaba sonriendo, sosteniendo un café para llevar, hablando con un hombre en un elegante traje azul. Se rieron, se estrecharon la mano y se alejaron en direcciones opuestas. Vi a mi hijo alejarse, seguro de sí mismo, sereno, completamente ignorante de que la mujer que le dio la vida estaba parada a 15 metros de distancia, sosteniendo un paraguas de la tienda de $1. ¿Y saben qué? Ya no mentí invisible porque de repente lo vi todo. Vi que él no necesitaba más de mis sacrificios, necesitaba las consecuencias de ignorarlos. Vi que había pasado 40 años intentando demostrar mi valor a un hijo que se beneficiaba de ello todos los días y que aún así no podía decir: tú importas. Y vi que el poder que creía haber perdido nunca se había ido. Solo había estado esperando a que yo volviera a elegirme a mí misma. Solo esa noche abrí una nueva carpeta en el escritorio de mi computadora. La llamé El Comienzo. Escaneé todos mis documentos de propiedad. Hice citas con mi abogado. Actualicé mi testamento. Contacté a una vieja amiga que ahora trabajaba en relaciones públicas. Porque si el mundo iba a conocer al doctor Tomás Espinosa, el célebre neurocirujano, entonces también iban a conocer a la mujer que construyó sus cimientos ladrillo por silencioso ladrillo. Esto no se trataba de venganza, no realmente. Se trataba de restaurar mi nombre, mi voz, mi lugar en la mesa. Olmeca's Visa. O tal vez más que eso, se trataba de construir mi propia maldita mesa. La gente asume que renacer se siente como fuegos artificiales. Grande, ruidoso, de película. Pero el mío comenzó de la manera más silenciosa posible. Cambié la firma de mi correo de Gloria Espinosa, bibliotecaria jubilada, a Gloria M. Espinosa, inversionista principal, Grupo GM. Eso fue todo. Sin anuncios, sin confeti, solo un par de clics y una respiración profunda. Pero se sintió como una declaración, no para el mundo, solo para mí misma. El siguiente paso no fue la venganza. Ni siquiera fue una confrontación. Fue estructura. Me reuní con mi abogado, David, un martes. Habíamos trabajado juntos una vez hace años en una disputa de rentas que ayudé a un amigo a resolver. Me recordaba:
no porque yo fuera llamativa, sino porque llegué con una hoja de cálculo impresa y un marcatextos. Desplegué mis documentos, papeles de propiedad, contratos de arrendamiento, declaraciones de impuestos. Él parpadeó. Luego sonrió. Señora Espinosa, dijo, tiene usted un pequeño imperio aquí. Asentí, no con orgullo, solo con llaneza. Quiero protegerlo. Nos pusimos a trabajar. David me ayudó a reestructurar mis propiedades en un fideicomiso. Se aseguró de que yo tuviera claridad legal si alguna vez elegía revelarle a Tomás que yo era la dueña. O más importante aún, si alguna vez elegía no hacerlo. Y no planeaba hacerlo porque esto no se trataba de avergonzarlo. Se trataba de no permitir nunca más que me borraran. Los días que siguieron fueron rutinarios en la superficie, pero por debajo de ellos algo fundamental había cambiado. Hacía café cada mañana, pero no me quedaba junto a la ventana, esperando una llamada. Hacía la cena, pero no ponía un segundo plato en la mesa por costumbre. Pasaba junto a la foto del pasillo de Tomás con su birrete de graduación y ya no sentía ese dolor. No era adormecimiento, era algo más limpio, más afilado, como cerrar una puerta, pero dejando una luz encendida en el pasillo por si acaso. Una tarde regresé a la Torre Alta Vista, no para visitar la clínica de Tomás, sino para reunirme con el administrador del edificio. Discutimos la renovación del vestíbulo, el reemplazo de algunos accesorios y agregar seguridad a la entrada de la azotea. Queremos que refleje el nivel de profesionalismo que nuestros inquilinos merecen, dije. Él estuvo de acuerdo. No mencioné a mi hijo ni una sola vez, pero cuando terminamos nuestra reunión eché un vistazo al monitor de seguridad. Ahí estaba él en el piso 40 hablando con una enfermera, riendo. Por un momento lo observé. Parecía el hombre al que el mundo respetaba. Pero yo sabía lo que el mundo no. Estaba construyendo su legado sobre el techo de una mujer a la que había intentado dejar atrás. Y sin embargo, no sentí satisfacción. No del tipo que la gente espera en una historia de venganza. Lo que sentí fue arraigo, como si me hubiera plantado firmemente en mi propia historia por primera vez en décadas. Ese fin de semana hice algo pequeño pero monumental. Reservé una suite en un resort frente al lago a 2 horas de la ciudad. Había leído sobre él hace años en una revista de viajes, pero siempre me dije a mí misma que yo no pertenecía a lugares así. Parecía demasiado extravagante, demasiado indulgente para alguien como yo. Pero ahora sabía que no era así. Así que empaqué una maleta sencilla, 2 libros, un suéter, mis zapatos para caminar y manejé. La suite tenía ventanales de piso a techo que daban a un lago plateado y quieto. La primera mañana me desperté con el canto de los pájaros y preparé té en una taza de cerámica, con mis iniciales pintadas a mano. Me senté en la terraza e hice algo radical. Me permití sentir alegría sin pedir permiso. Nadie necesitaba aprobarlo. Nadie necesitaba saberlo. Este momento, este espacio me pertenecía. Escribí en mi diario todas las mañanas, no sobre Tomás, no sobre el pasado, sino sobre mí misma, lo que me gustaba, lo que temía, lo que extrañaba de la mujer que solía ser antes de convertirme solo en su mamá. Escribí sobre cómo quería volver a pintar. No porque los míos estuvieran rotos, sino porque quería. Y poco a poco la tristeza que me había envuelto como un abrigo viejo comenzó a aflojarse, no a desaparecer, pero a aflojarse lo suficiente para respirar. En la última noche en el lago, escribí una oración en mi diario que no esperaba. Ya no estoy enojada, simplemente estoy harta de guardar silencio en lugares donde merezco ser escuchada. Cuando regresé a la ciudad
Algo había cambiado. Me movía por las calles como alguien con un centro, no como una sombra. No revisaba mi teléfono. No esperaba una disculpa, porque lo que tenía ahora valía más que eso. Me tenía a mí misma y ya no la iba a esconder más. Que Tomás tenga sus fiestas. Que Mariana sonría con su sonrisa delgada como el papel. Que crean que se sostienen sobre sus propios pies. Yo sabía la verdad. Y por una vez eso fue suficiente porque la mujer a la que pasaron por alto estaba a punto de convertirse en la única cosa que no podrían ignorar. No siempre necesitas hacer ruido para ser escuchada. A veces el silencio es lo suficientemente fuerte. Era una mañana fresca de jueves cuando todo cambió de nuevo, no dramáticamente, no frente a una multitud, sino con el tipo de peso que hace que tu pecho se apriete en un triunfo silencioso. Acababa de regresar del mercado. Mi bolsa de lona todavía tenía manzanas adentro cuando mi teléfono vibró. Era un mensaje de David, mi abogado. Gloria, pensé que debía saberlo. La clínica de Tomás acaba de enviar una solicitud de mantenimiento para el aire acondicionado. Está pasando por tu sistema de aprobación. Tu nombre estará en la respuesta de servicio a menos que quieras que lo desviemos de otra manera. Miré el mensaje por unos segundos, luego respondí. Ya no hay necesidad de esconderlo. Luego dejé mi teléfono, me preparé una taza de té y abrí la ventana lo suficiente para sentir el viento en mi cara. Sabía lo que pasaría después. El equipo de reparaciones del edificio contactaría a la clínica para confirmar el acceso a los técnicos. Los técnicos aparecerían con el papeleo. Ese papeleo tendría mi nombre, no un alias, no una fachada legal. Solo Gloria M. Espinosa, la mujer que lo crió. No estaba intentando humillar a Tomás. Simplemente dejé de protegerlo de la verdad. Y esa verdad era simple. Yo ya no estaba en el fondo. Ahora estaba en el encuadre principal, le gustara o no. Más tarde esa tarde recibí una llamada. ¿Mamá? Era la voz de alguien intentando no sonar alterado. Sí, yo no me di cuenta de que eras parte del grupo de dueños. No respondí de inmediato. Tomé un sorbo de té. No soy parte del grupo, Tomás. Soy la dueña de la mayor parte. Silencio. Entonces, ¿por qué no me lo dijiste? Dejé que eso se asentara por un momento. ¿Habría cambiado la forma en que me trataste en la cena? Más silencio, uno más largo esta vez. Yo no quería lastimarte, pero lo hiciste. Podías escuchar en su respiración lo duro que estaba trabajando para mantener el control de la conversación. Estaba acostumbrado a ser el que tenía el poder, la calma, la imagen. Pero el suelo se había movido porque ahora estaba parado en una torre de la que yo tenía las escrituras. No grité, no lloré, no le eché nada en cara. Solo dije la verdad. Me pediste que me fuera de una cena en un edificio que es mío. Eso no es algo que voy a olvidar pronto. Mamá, no estoy enojada, Tomás. Simplemente ya no te voy a encubrir. Me pidió que nos viéramos. Le dije. No, porque a veces uno es la respuesta más amorosa que puedes darle a alguien que ha perdido su brújula. Ese fin de semana recibí una carta escrita a mano de Mariana. Casi no la abro, pero la curiosidad me ganó. Era corta, redactada con cuidado, casi con demasiado cuidado. Se disculpaba, no por la cena, no por el comentario del deli, sino por pasar por alto su presencia de formas que no comprendí hasta hace poco. Así lo llamó, pasar por alto, como si yo hubiera estado parada detrás de una cortina todo el tiempo. Doblé la carta y la guardé en la misma caja donde guardaba los dibujos de la infancia de Tomás. No por sentimentalismo, sino por llevar un registro. Unos días después regresé a Alta Vista, no para causar problemas, solo para sentarme en la cafetería del segundo piso y tomar café en paz. Llevé un libro. El barista me saludó por mi nombre.
Buenos días, señora Espinosa. La mesa de 100 pimiento. Media hora después pasaron 2 doctores. Pude escuchar parte de su conversación. ¿Escuchaste sobre la dueña? Sí. Aparentemente trabajaba en la biblioteca pública. Ahora es dueña de la torre. No manches, qué chingona. Sonreí, pero no levanté la vista. Eso era suficiente. No necesitaba que me aplaudieran. Solo necesitaba que lo supieran. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido ese momento, no ruidoso ni dramático, en el que alguien finalmente vio tu valor después de ignorarlo por años? No porque lo exigieras, no porque se los echaras en cara, sino porque tu verdad se sostuvo por sí sola. Si alguna vez has tenido ese momento, o si todavía lo estás esperando, quiero que guardes este capítulo cerca de tu corazón, porque sí llega, a veces no con farrias, a veces no con disculpas, pero llega. Y cuando lo hace, lo sabrás, lo sentirás en el silencio que sigue. El tipo de silencio que ya no te pide que te hagas pequeña. Salí de la cafetería ese día con el abrigo abierto, el sol calentando mis hombros. Detrás de mí, el edificio se erguía alto. Mi nombre no estaba en el exterior, pero no tenía que estarlo. Todos adentro sabían quién tenía las llaves. Ahora bien, todo comenzó con un simple error. Una recepcionista en la clínica de Tomás reenvió accidentalmente la cadena de correos de la solicitud de servicio a un periodista. Un pasante, en realidad, de un periódico local que alguna vez había entrevistado a Tomás cuando abrió su primer consultorio privado. El pasante notó algo extraño en los documentos. El nombre en la línea de propiedad del edificio, Gloria M. Espinosa. Hizo una búsqueda rápida, conectó los puntos y echó una llamada. Eso fue todo lo que tomó. El titular salió 2 días después. Torre Espinosa, propiedad de exbibliotecaria, quien resulta ser la madre de su inquilino estrella. La foto estaba borrosa. Yo bajando de un auto con una bolsa de mandado ecológica. Nada glamorosa, nada preparada. Pero ahí estaba yo en la página principal, debajo de un subtítulo que decía: fuentes confirman que la madre del neurólogo posee la participación mayoritaria en el edificio que alberga su clínica privada. No lo vi venir. Había pasado meses manteniendo todo discreto, callado, digno, sin prensa, sin regodearme. Pero supongo que la verdad tiene la costumbre de filtrarse cuando está lista. El artículo se hizo viral. No de una manera escandalosa, sino en ese tipo de fuego lento que a la gente le encanta. La historia de una mujer silenciosa siendo más astuta que la élite obsesionada con la imagen. No me citaron, no di comentarios, pero la historia se contaba sola. Él construyó su nombre en una azotea. Ella construyó la azotea. Recibí llamadas, no docenas, pero suficientes viejas amistades, mujeres de la iglesia. Una antigua compañera De la biblioteca que dijo: siempre supe que tenía algo que los demás no veían. Mariana no llamó, Tomás tampoco. Pero 2 días después recibí una carta certificada entregada en mi puerta por el equipo legal de Tomás. Una solicitud formal para aclarar el alcance de la propiedad y pedir que cualquier divulgación pública adicional se minimizara por el bien de la confianza y privacidad de los pacientes. La leí una vez, luego otra y después me reí. Realmente me reí por primera vez en mucho tiempo. No por crueldad, sino por claridad. Déjenme ser clara. Nunca pedí reconocimiento. No quería mi nombre en el costado de un edificio. Nunca soñé con ser el centro de atención. Pero me pidieron que me hiciera pequeña. Me pidieron que me fuera. Me pidieron que desapareciera para que ellos pudieran brillar más. Y ahora, sin mover un dedo, la verdad había brotado por las grietas. Ese fin de semana acepté dar Una entrevista, solo una. no fue en un medio nacional.
solo en un programa de radio local presentado por una mujer de unos 60 años llamada Doña Juanita, que tenía un segmento llamado Mujeres Reales, Historias Reales. No preparé un discurso. Solo dije la verdad sobre cómo una vez caminé varios kilómetros en el frío para que mi hijo no perdiera una feria de ciencias. Sobre cómo me salté comidas para pagar los libros de la universidad. Sobre cómo ese mismo hijo me dijo que yo no pertenecía a su mesa. Y cómo a través de años silenciosos y manos firmes construí algo que nadie me podía quitar. Cuando Juanita me preguntó si estaba enojada, le dije, no estoy enojada. Simplemente terminé de pedir un asiento. Déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido que ver a alguien que criaste darte la espalda? No con crueldad, sino con algo más frío, indiferencia. Si es así, espero que recuerdes esto. Tu valor no se borra solo porque alguien más no pueda verlo. A veces, las personas que más te pasan por alto terminan de pie sobre la misma tierra que tú construiste. Para el lunes, las llamadas a la oficina Tomás habían aumentado. No protestas, solo preguntas. ¿Es cierto que su madre es dueña del edificio? ¿De verdad le pidió que se fuera de una cena ahí? Leí que usted no lo sabía. Es cierto. Dejó de responder a la prensa, cerró la clínica por 3 días, canceló su siguiente conferencia y, por primera vez desde que todo esto comenzó, ya no me sentí como un fantasma. Me sentí como una presencia, no ruidosa, no enojada, simplemente innegable. ¿Sabes que te has convertido en un problema, en un riesgo, cuando la gente deja de decir tu nombre en público? Comenzó con una gala cancelada. Cada año, el Instituto Neurológico organizaba una recaudación de fondos de etiqueta. Tomás había hablado en ella 4 años seguidos. La portada del folleto siempre mostraba una foto suya bien recortada, brazos cruzados, bata blanca, impecable, ese equilibrio perfecto entre encanto y experiencia. Este año, sin foto, sin mención. Ni siquiera me habría enterado si no fuera porque un viejo amigo suyo me envió el folleto recortado con una nota adhesiva encima. ¿Está bien? Pensé que tal vez sabrías. Luego, pacientes preguntando sobre reubicaciones, colegas rechazando reuniones, una revisión pendiente de los privilegios de Tomás en un hospital universitario donde solía dar conferencias invitadas 2 veces por semestre. Nada de esto vino de mí. No le dije a un alma que lo pusieran en la lista negra. No saqué anuncios ni escribí reportajes para desenmascararlo. Simplemente dejé de cubrirle las espaldas. Y una vez que eso pasó, la historia cobró vida propia. A la gente le encantan los héroes, pero adoran la caída de uno. Especialmente si sienten que hubo orgullo de por medio. No fue solo el artículo lo que cambió esas cosas. Fue lo que simbolizaba. Un hijo que construyó su imagen sobre el prestigio mientras la borraba discretamente a la mujer que hizo posible esa imagen. Y una vez que este contraste fue visible, la gente empezó a mirar más de cerca. Había historias. Exempleados mencionando cómo Tomás nunca decía gracias. Viejos amigos, susurrando que siempre era distante con su madre. Pequeñas cosas unidas como cuentas, una por una, haciendo un collar lo suficientemente pesado como para asfixiarlo. Mientras tanto, yo no dije nada. No me alegraba por ello. Bueno, tal vez un poco, pero no porque quisiera que sufriera, sino porque por una vez las consecuencias eran suyas para cargar. Intentó contactarme. Unos cuantos mensajes de texto, un mensaje de voz que empezaba: «Hola, mamá. Sé que probablemente estás ocupada» y terminaba con Hablemos pronto. «Sí». No respondí. No lo estaba castigando. Simplemente había terminado de rescatar a un hombre que me había hecho sentir invisible durante años.
Una semana después, me encontré a Mariana en un supermercado en la zona norte. Su maquillaje estaba impecable como siempre, pero su tono era diferente. Plano, cortante, nervioso. Sonrió demasiado tenso. Señora Espinosa, digo Gloria. Hola, asentí educadamente, con las manos envueltas alrededor de una canasta de moras azules y té de manzanilla. Miró a su alrededor. Bajó la voz. Las cosas han estado tensas últimamente. Ladeé la cabeza. Estoy segura de que sí. Hubo silencio. Luego dijo casi en un susurro. La gente está empezando a hacer preguntas sobre el edificio, sobre su participación. La miré a los ojos. Yo no dije ni una palabra, Mariana. No tuve que hacerlo. Parpadeó una pausa. Luego dijo algo que no esperaba. Él no está durmiendo, no es el mismo. Sabes, cuando la gente deja de invitarte a la mesa, las cosas cambian. Asentí de nuevo, tranquila, mesurada. Eso es algo que conozco demasiado bien. Luego levanté mi canasta y me alejé. Verás, el colapso no llegó en una sola explosión. Llegó como una gotera en el techo, gota a gota. En el momento en que lo notas, el daño ya es profundo. Déjame preguntarte en voz baja. ¿Alguna vez has visto encogerse el mundo de alguien? No porque hayas atacado, sino porque finalmente se quedaron sin tu protección. Es un sentimiento extraño. No es alegría, no es venganza, es alivio. Finalmente, eres libre de tener que explicar su comportamiento, remendar su imagen, sonreír a través de su ausencia. Solo dejas que caiga y cae. Esa noche entré a mi departamento y me serví una pequeña copa de vino. Encendí la estación de jazz. Abrí un libro y dejé que el suave zumbido de un saxofón llenara la habitación. Sin llamadas, sin peticiones, sin culpa, solo quietud. Se sentía como paz. El tipo de paz que no ruega ser comprendida. El tipo de paz que llega cuando dejas de pedir lo que alguien se negó a dar y lo construyes silenciosamente tú misma. Empecé a tener flores frescas en la mesa de mi cocina solo para mí. Girasoles una semana, lavanda la siguiente. Un pequeño ritual, nada grandioso. Pero cada vez que pasaba, las veía y sonreía porque eran mías. No un regalo, no un ramo de disculpa, no un detalle de última hora por algún día festivo de alguien que se acordó de mí al final. Eran una elección, mi elección. Es curioso cómo los mayores cambios emocionales no se ven dramáticos desde afuera, se ven así. Cerrar la puerta un poco más despacio, sin prisa. Dejar que el teléfono suene en lugar de contestar. Decir no sin dar explicaciones. Elegir la paz por encima de la urgencia de ser comprendida. Tomás no había llamado en 2 semanas. Sin cartas, sin mensajes, y honestamente se sentía limpio, no amargo, no vacío, solo claro. Como si finalmente entraras a una casa después de una tormenta y te dieras cuenta de que el techo aguantó. Una tarde me encontré caminando frente a un centro comunitario que tenía un letrero pegado afuera. Clase de arte gratuita para principiantes. Materiales incluidos. Viernes a las 2 p.m. Abierto a todas las edades. Me detuve. Luego entré. El salón olía a pegamento en barra y pintura acrílica. Manteles de plástico cubrían todas las superficies. Había una mujer mayor en la esquina pintando una pera y un adolescente dibujando el horizonte de memoria. El instructor levantó la vista. ¿Viene a la clase? Asentí. Creo que sí. Y así de simple, tomé un pincel por primera vez en 30 años. Esa clase se convirtió en mi parte favorita de la semana. No hablaba mucho, no compartía mi historia, pero sonreía más. Y cuanto más pintaba, más me daba cuenta de que ya no estaba llenando el tiempo. Estaba creando algo. Un viernes después de clase pasé por una librería local y vi un folleto en la ventana. El costo del silencio, un panel de discusión sobre el trabajo invisible de las mujeres y la negligencia generacional.
El título me cortó la respiración. Entré y pedí un asiento. Las panelistas eran mujeres como yo, abuelas, cuidadoras, madres solteras. Una por una, hablaron sobre ser pasadas por alto, borradas, de quienes se esperaba que dieran sin fin, sin pedir nada a cambio. Y cuando llegó el momento de que el público hablara, algo tiró de mí. Me puse de pie. Pasé la mayor parte de mi vida siendo buena, dije, silenciosa, complaciente, útil, hasta que me di cuenta de que ser útil no es lo mismo que ser valorada. No mencioné nombres, ni edificios, ni cenas. Solo dije la verdad. Después una mujer me alcanzó en la banqueta. Parecía tener unos 60 años, ojos amables, los hombros encorvados hacia adelante como si hubiera pasado años intentando ocupar menos espacio. Pusiste en palabras lo que yo no podía, dijo. Nos abrazamos. Dos extrañas que se entendieron sin necesidad de la historia de fondo. A veces eso es todo lo que realmente queremos, ser entendidas sin tener que suplicar. ¿Y tú? Si estás leyendo esto o escuchando mi voz, déjame preguntarte algo suavemente. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que estabas pidiendo migajas de alguien a quien alguna vez le diste todo? Si es así, no eres débil. Simplemente estás lista. Lista para reclamar esa energía, esa dignidad, ese espacio. No tienes que esperar a que alguien diga que importaste. Ya lo haces. Una noche de esa semana pasé por la Torre Altavista otra vez. No miré hacia arriba. No me detuve. Solo pasé caminando, mis tacones haciendo un suave clic en el pavimento como si fuera cualquier otro edificio. Porque para mí ahora no era un símbolo de dolor, no un monumento al borrado, solo concreto y acero. Mi vida ya no orbitaba a su alrededor. Llegué a casa. Me preparé un té y saqué la última pintura de la clase. No era buena. Las proporciones estaban mal, El sombreado demasiado plano. pero me encantaba porque era mía. Hecha con mis manos, mi tiempo, mi nueva energía. Tomás no estaba llamando y yo no estaba esperando. Ese fue el verdadero cambio. No el artículo, no los susurros, sino el momento en que dejé de anhelar que él me restaurara y comencé a construirlo desde adentro. Le escribí una carta, no para enviarla, no para enmarcarla, solo para limpiar el aire dentro de mi propio pecho. Era temprano, ese tipo de mañana, tranquila donde la ciudad se siente como si todavía estuviera dormida. Me senté en la mesa de mi cocina en bata, la luz del sol colándose por las persianas, una taza de té Earl Grey reposando a mi lado, y tomé una pluma. Querido Tomás, quiero que sepas que recuerdo todo. No los titulares, no las llamadas que se detuvieron, ni siquiera la cena que nunca fue. Te recuerdo descalzo a los 4 años, llorando en el pasillo, porque pensaste que me había ido cuando solo había salido a revisar el correo. Recuerdo el día de tu graduación. ¿Cómo no querías usar la estola para la que yo había ahorrado? Pero la llevé de todos modos. Recuerdo sostener tu mano el día que tu padre se fue y prometerte que yo nunca haría lo mismo. Cumplí esa promesa, pero en algún punto del camino dejaste de necesitarme y confundiste eso con que yo no importaba. No me empujaste fuera de golpe. Fuiste desprendiéndome pedacito a pedacito cuando suspirabas al ofrecerte un consejo, cambiando de tema cuando sacaba recuerdos. Me decía a mí misma que estabas ocupado, estresado, construyendo algo. Pero en el fondo, creo que sabía que me estabas editando fuera de tu historia. Y peor aún, esperabas que te lo agradeciera. Podrías pensar que estoy enojada, pero la verdad es que el enojo aún significaría que estoy guardando espacio para ti. Y no lo estoy. Escribo esto, no para hacerte cambiar de opinión, sino para desencadenar la mía. Porque ahora me doy cuenta de que te di demasiado. No solo mi dinero, no solo mi trabajo, sino mi silencio.
y el silencio es una forma de permiso. Pero ya terminé de quedarme callada. No tienes derecho a ser el hombre que me puso en un contrato y me dejó fuera de la lista de invitados. No tienes derecho a llamarlo un malentendido cuando fue un patrón repetido, intencional. No tienes derecho a parecer sorprendido cuando la gente finalmente ve lo que has intentado enterrar. Verás, Tomás, no busco venganza. Busco aire, dignidad, distancia. Y ahora los tengo. Duermo mejor ahora. Me río de las cosas otra vez. Pinto bodegones mal, pero con alegría. Y el espacio que solías ocupar ahora está lleno de mí. Doblé la carta lentamente. Sin lágrimas, sin rabia, solo una sensación de tranquila completitud. La guardé en un cajón debajo de los trapos de cocina, en algún lugar suave, en algún lugar donde nadie pensaría buscar porque no era para él, era para mí. Más tarde esa noche me senté en el balcón con una manta sobre mi regazo y vi cómo el cielo pasaba de rosado a índigo. No repetí en mi mente nuestras conversaciones. No me pregunté si él llamaría. No me dolió. Y eso era nuevo. Déjame preguntarte algo suavemente de mujer a mujer. ¿Alguna vez has escrito una carta que nunca enviaste solo para decir finalmente lo que no podías decir en voz alta? A veces eso es todo lo que es sanar. No un gran gesto, no un discurso. Solo la decisión silenciosa de ponerlo en papel y dejar que viva ahí en lugar de adentro de ti. Dicen que el cierre viene de las conversaciones, pero yo creo que también viene de soltar, de saber lo que habrías dicho y elegir la paz en su lugar. A la mañana siguiente limpié el departamento, sábanas limpias, un jarrón con lirios. No sabía qué seguía, pero sabía que ya no se trataría de él. Y eso era suficiente. No le dije a nadie que era mi cumpleaños. No porque estuviera triste, no porque esperara que lo olvidaran, sino porque, por primera vez en años, no necesitaba el recordatorio. Me desperté temprano esa mañana, justo antes que el sol, y preparé mi café favorito. Lo dejé reposar un poco más en la estufa, solo para llenar la cocina con ese olor cálido y tostado que siempre he amado. No hubo mensaje de texto de Tomás, ni flores, ni llamada sorpresa. Y eso estuvo bien porque este año no esperé a que el amor apareciera. En cambio, le hice espacio. Cerca de las 9 de la mañana, caminé hacia el parque usando una bufanda que yo misma había tejido. No era perfecta. El lado izquierdo se curvaba un poco donde se me fue un punto. Pero me la puse de todos modos, con orgullo. Hay una pequeña banca junto al lago en la que solía sentarme cuando Tomás era pequeño. En ese entonces, él perseguía patos, mientras yo leía libros usados del bote de regalos de la biblioteca. Esta vez, solo me senté con mi termo y miré el agua, y me di cuenta. Había sobrevivido a cada versión de ser invisible. La madre ignorada, la invitada silenciosa, la mujer de no hagas que se trate de ti en los grupos de mensajes de la familia. Y ahora no era ninguna de esas cosas. Tal vez no entiendas esto si no has estado ahí, pero hay algo sagrado en hacer una celebración para ti misma, sin decoraciones, sin fotos, solo paz. Un homenaje silencioso y privado a los años que diste, a los que dolieron y al hecho de que todavía estás aquí. Me invité a almorzar en un pequeño café francés, escondido en una calle lateral. Me senté junto a la ventana y pedí sopa y una copa de vino. Y la mesera me trajo una magdalena de cortesía cuando se enteró de que era mi cumpleaños. ¿No viene nadie más?, preguntó amablemente. Negué con la cabeza. Solo yo, sonrió y dijo. Ese es mi tipo de mesa favorito. Después fui a casa y abrí un pequeño regalo que compré hace semanas. Un collar de plata con un dije en forma de libro yo abierto. En la parte de atrás estaba grabado. Me quedé, me levanté. No era caro, no era llamativo, pero se sentía mío. No miré las redes sociales ese día.
No revisé para ver qué publicaba Tomás. No me pregunté si se había acordado porque no importaba, ya no. Pasé la tarde pintando un bodegón de una taza de café y un viejo par de lentes de lectura, objetos que nunca me olvidaron. Escuché a Ella Fitzgerald y tarareé desentonada, con los pies metidos debajo de la manta que guardo en el sillón. Y en un punto, en medio de una pincelada, me detuve. No porque estuviera cansada, no porque estuviera triste, sino porque me di cuenta de que este es el primer año que no deseé que alguien apareciera y arreglara las cosas. No quedaba nada por arreglar, solo una vida por seguir viviendo. Déjame preguntarte algo suavemente. ¿Cuándo fue la última vez que te celebraste a ti misma sin pedir permiso, sin culpa, sin esperar? Si ha pasado demasiado tiempo, espero que lo hagas pronto. No porque alguien finalmente se acordó, sino porque tú finalmente lo hiciste. Esa noche me serví una pequeña rebanada de pastel de chocolate, del tipo con el betún espeso que se queda pegado al tenedor. Encendí una sola vela. Sin canción, sin público, solo yo. Y pedí un deseo que nunca había dicho en voz alta, que nunca más vuelva a olvidar lo que merezco, especialmente de mí misma. Soplé la vela y sonreí. No porque todo fuera perfecto, sino porque por primera vez en mi vida no necesitaba que lo fuera. La primavera llegó silenciosamente ese año, sin fanfarrias, solo un calentamiento lento. Azafranes abriéndose paso a través de la tierra cansada. Una brisa que ya no mordía. Empaqué mi departamento en 3 días. Fue más fácil de lo que pensé. No lloré por los platos. No me aferré a libros que no había abierto en años. Dejé ir la silla en la que Tomás alguna vez derramó jugo, el abrigo que usé en su graduación, los marcos de fotos que nunca volví a llenar. Algunas cosas no vale la pena cargarlas cuando estás caminando hacia algo nuevo. Me mudé a 2 pueblos de distancia, no muy lejos, pero lo suficientemente lejos. Una pequeña cabaña a la orilla de un lago donde las tardes zumban con grillos y las mañanas le pertenecen a los pájaros. El agente de bienes raíces me preguntó si me estaba reduciendo. No, le dije con una sonrisa. Me estoy ajustando a mi tamaño real. Tomás nunca se enteró de que me mudé, o si lo hizo, nunca preguntó. No hubo una dramática llamada final, ni carta de disculpa, ni carrera hacia el aeropuerto, y eso es lo que lo hizo sentir real. El cierre no vino envuelto en arrepentimiento, vino en la falta de respuesta, en una paz que no requería de actuaciones. Algunas personas nunca entenderán lo que perdieron, y no es tu trabajo explicárselos. En mi último día en la ciudad, pasé caminando frente a la Torre Altavista una última vez, no para confrontar, no para reclamar, solo para decir adiós. Me paré al otro lado de la calle, con café en mano, el viento jugando con mis mangas. El edificio era solo vidrio y acero otra vez, sin recuerdos, sin dolor, sin peso. Durante años se había erigido como un monumento a mi borrado, pero ahora era solo un edificio, y yo era solo una mujer que finalmente se alejaba de él. Eso es lo que pasa con la supervivencia. No siempre se ve valiente. A veces simplemente se ve como irse y no mirar atrás nunca más. Déjame preguntarte algo antes de que nos separemos. ¿Alguna vez has tenido que alejarte en silencio de alguien que ni siquiera notó que te había sido? Si es así, eso no fue debilidad, fue sabiduría. Porque la verdadera fuerza no está en quien te aplaude o quien te ruega que te quedes. Está en saber cuándo La puerta ha estado cerrada como para seguir tu tiempo. Ahora vivo junto al lago. Pinto, horneo. Soy voluntaria 2 veces a la semana en la biblioteca, igual a aquella en la que trabajaba cuando tenía 29 años y estaba llena de esperanza. Me río más. No reviso mi teléfono esperando mensajes. No repito
momentos en mi cabeza preguntándome qué podría haber dicho diferente. No me estremezco cuando escucho su nombre porque ya no estoy dentro de su historia. Estoy escribiendo la mía. Y tal vez ese sea el mejor tipo de final, no uno donde la justicia se grita desde las azoteas, sino uno donde una mujer recupera silenciosamente su vida y la vive a plenitud. Si esta historia te encontró en el momento adecuado, deja una palabra en los comentarios que capture en qué parte de tu viaje te encuentras. Solo una podría ayudar a alguien más a sentirse menos solo hoy. Gracias por caminar conmigo.